¿Alguna vez te has preguntado qué les ocurrió realmente a los 12 hombres que caminaron junto a Jesús, que vieron milagros con sus propios ojos, que escucharon las palabras del Mesías y se atrevieron a creer en lo imposible? ¿Qué secretos llevaban en sus corazones, secretos que nunca revelaron, secretos que podrían cambiar nuestra manera de entender la fe, el valor y la oscuridad que acecha detrás de la historia? Esta noche, desvelamos las capas del tiempo para revelar los destinos no contados de los 12 apóstoles, no como santos en pedestales, sino como hombres cuyas vidas terminaron de formas impactantes, misteriosas y simbólicamente inquietantes. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente historia, es la historia oculta de la traición, del valor inimaginable y de muertes tan extraordinarias que difuminan las líneas entre la leyenda, el mito y la brutal realidad. Y si me acompañas en este viaje, obtendrás conocimientos que pocos se han atrevido a descubrir, secretos del inicio de la Iglesia, códigos ocultos en las Escrituras y verdades perturbadoras sobre lo que realmente significaba ser un seguidor del Mesías. Pero primero, comencemos con el hombre que quizás sea el más infame de todos, aquel cuyo nombre evoca traición y desconsuelo, Judas Iscariote. La mayoría lo conocemos como el traidor, quien entregó a Jesús a sus enemigos. Pero, ¿qué le sucedió a Judas después de aquel beso fatídico? ¿Fue su fin realmente el desesperado salto desde un precipicio hacia un abismo de arrepentimiento, como dice la leyenda? ¿O existe una verdad más oscura y misteriosa escondida en los textos antiguos, un secreto que incluso los historiadores más devotos dudan en mencionar? Algunos antiguos manuscritos sugieren que la muerte de Judas no fue simplemente un acto de culpa, sino un castigo que trascendió el plano terrenal. Una consecuencia espiritual tan severa que dejó una cicatriz en los mismos cimientos de la iglesia primitiva. La siguiente revelación desvela un secreto que muy pocas personas conocen. Pedro, la roca de la iglesia, el hombre que declaró valientemente su fe ante las multitudes, enfrentó un destino tan irónico que roza lo poético. La historia susurra que Pedro fue crucificado, no como cualquier hombre común, sino boca abajo, sintiéndose indigno de morir como su maestro. Imagina el peso de tal existencia, suspendido entre el cielo y la tierra, con la cabeza más baja que los pies, viendo el mundo desde una perspectiva invertida, una visión tan grotesca como simbólica que ha atormentado a artistas, teólogos y místicos durante siglos. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más, pues Andrés, el hermano de Pedro, soportó una muerte que parece sacada de las páginas más oscuras del mito. Atado a una cruz en forma de X, enfrentó los elementos y la multitud con una fe inquebrantable. Se dice que habló con los cielos durante su agonía, y que su voz, llevada por el viento, inspiró a generaciones de creyentes a través de tierras que le habrían resultado irreconocibles. Sin embargo, lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera en que ves el cielo, porque Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, fue ejecutado por la espada. Pero algunos historiadores sostienen que las implicaciones de su muerte van más allá del acto terrenal en sí. Afirman que las alineaciones celestiales en el momento de su martirio fueron registradas en manuscritos oscuros, sugiriendo que su partida estaba vinculada a eventos cósmicos, una confirmación celestial de una profecía que la humanidad ha olvidado en gran medida. Juan, el discípulo amado, sobrevivió mucho más tiempo que los demás, y su longevidad ha dado lugar a teorías tan controvertidas que incluso los eruditos más audaces dudan en abordarlas. Algunos dicen que bebió de un pozo de conocimiento secreto, que no solo caminó por pueblos, sino que atravesó visiones, recibiendo misterios del universo que nunca fueron escritos, y que su libro de Apocalipsis contiene no solo profecía, sino mensajes codificados destinados a proteger a la humanidad de verdades demasiado peligrosas para la mente no preparada. ¿Y qué decir de Felipe, que predicó en tierras lejanas a Judea? La leyenda afirma que su martirio estuvo entrelazado con la misma arquitectura de las ciudades que visitó. Su muerte fue casi un espectáculo en el que la cruel ironía del destino parecía participar. Imagina el miedo, el asombro y la reverencia mezclándose en el aire mientras su vida se extinguía, una vida que viajó por continentes, cruzó montañas y dejó rastros de divinidad en cada susurro del viento. Pero la historia no termina ahí, porque Bartolomé, también llamado Natanael, soportó un sufrimiento tan gráfico y horrendo que casi eclipsa el valor de sus hermanos. Se dice que fue desollado vivo, y aún en la agonía, predicaba, con una voz firme, testimonio del poder de la fe para trascender el dolor y el terror.
Y luego volvemos a Tomás, recordado a menudo por sus dudas, pero quizá el más audaz de todos en sus últimos días. Viajó a tierras gobernadas por el miedo, enfrentando a gobernantes que usaban la muerte como un instrumento casual, y cuando murió atravesado por una lanza, se decía que la tierra misma tembló, como si el mundo lamentara la partida de un hombre que había buscado la verdad con un celo inigualable. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, enfrentó una muerte que refleja la paradoja de su vida, una vez un hombre que contaba monedas, ahora contando los momentos antes de la eternidad. Su martirio está envuelto en relatos conflictivos, pero cada versión enfatiza la confrontación con la codicia, la corrupción y la crueldad humana, haciendo de su muerte un eco simbólico de la transformación que había experimentado. Lo que viene a continuación puede perturbarte profundamente, porque Santiago el Menor, a menudo eclipsado, sufrió un martirio tan silencioso como brutal, sugiriendo que, incluso en las sombras, la llama más pequeña puede iluminar verdades invisibles para el observador casual. Judas Tadeo, recordado por su carta y su nombre, enfrentó horrores inimaginables, y aún así su muerte inspiró leyendas en tierras tan distantes como Persia y Siria, y los artefactos de su viaje, ocultos a plena vista, todavía susurran secretos a quienes saben escuchar. Simón el Celote, cuyo corazón ardía por la justicia y la rebelión, encontró su fin entrelazado con las mismas filosofías que una vez desafió, un martirio casi teatral en cómo reflejaba sus creencias, una historia que sigue desafiando a historiadores, teólogos y fieles por igual. Y finalmente, Matías, el apóstol elegido tras la caída de Judas, nos recuerda que incluso el reemplazo lleva peso, que asumir el destino nunca está libre de peligro. Su muerte, registrada en fragmentos y rumores, habla de un hombre que cargó con la carga de un hermano traicionado, enfrentando amenazas tanto terrenales como sobrenaturales. Pero al rastrear estos destinos, debemos preguntarnos, ¿qué los conecta a todos más allá de la fe, más allá del martirio, más allá de la leyenda? Hay patrones en el sufrimiento, en el simbolismo de sus muertes, que sugieren un diseño cósmico, una narrativa oculta en el mismo tejido de la historia. Las cruces, las espadas, las lanzas, el desollamiento, el exilio, cada acto resuena con significados, tanto aterradores como impresionantes, como mensajes codificados grabados en sangre a través del mundo antiguo. Y quizá el secreto más escalofriante es que estos hombres, estos 12 apóstoles, fueron solo el comienzo de una historia que sigue desarrollándose, una historia en la que las fuerzas de la oscuridad, tanto humanas como cósmicas, juegan papeles que incluso las escrituras insinúan pero no revelan por completo. Las implicaciones son asombrosas, cada muerte, cada martirio, puede no ser simplemente un castigo, sino una llave, una pista, una pieza de un rompecabezas que conecta el cielo y la tierra, lo mortal y lo inmortal, lo conocido y el conocimiento prohibido. Al examinar las vidas que llevaron y las formas en que murieron, uno no puede evitar sentir que sus historias fueron diseñadas no solo para inspirar fe, sino para guardar secretos demasiado peligrosos para ser pronunciados abiertamente. Y en estas verdades ocultas permanecen susurros, sobre visiones milagrosas, sobre alineaciones cósmicas, sobre encuentros con fuerzas más allá de la comprensión, fuerzas que desafiaron incluso la resolución de los apóstoles y remodelaron la iglesia primitiva de maneras que la historia apenas sugiere. La siguiente revelación desvela un secreto que muy pocas personas conocen, en algunos textos, oscuros y casi perdidos en el tiempo. Se sugiere que ciertos apóstoles experimentaron eventos que la ciencia hoy podría clasificar como experiencias cercanas a la muerte, o incluso encuentros con dimensiones más allá de lo físico. ¿Qué vieron? ¿Qué conocimientos regresaron con ellos y cómo moldearon las enseñanzas que sobreviven hasta hoy? Y, sin embargo, cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Las muertes de los apóstoles son más que historia, son un tapiz de misticismo, coraje, misterio cósmico y resistencia humana. Y a medida que continuamos rastreando sus caminos, se vuelve imposible no ver patrones que conectan sus pruebas, sus viajes, sus visiones y sus sacrificios finales, formando un código secreto oculto en los mismos cimientos tempranos del cristianismo. Cada espada, cruz, exilio y martirio parece resonar con un mensaje destinado a quienes se atreven a percibir las conexiones, una historia cósmica sobre el costo de la fe y las verdades ocultas que solo llegan a quienes están dispuestos a enfrentar el miedo, el dolor y lo desconocido.
Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves los mismos fundamentos de la fe, y mientras continuamos este viaje, recuerda que cada revelación conduce a otra, cada secreto abre la puerta a un misterio más profundo, y lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre el coraje, el destino y las verdades ocultas y sombrías que los 12 apóstoles llevaban consigo, verdades que podrían iluminar nuestra comprensión de la historia, la divinidad e incluso del cosmos mismo. Y al descubrir otra capa de esta saga antigua, emergemos con una verdad aún más oscura: los apóstoles no enfrentaban únicamente enemigos humanos. No, las fuerzas alineadas contra ellos eran a menudo invisibles, manipulaciones que cruzaban los límites de lo físico y lo espiritual. Imagina un mundo en el que cada ciudad que entraban, cada aldea en la que predicaban, podía haber estado bajo la vigilancia de poderes que buscaban corromper, engañar o destruir. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque las muertes de los apóstoles podrían haber sido orquestadas no solo por hombres, sino por un diseño más profundo y siniestro, uno que susurra a través de la historia en fragmentos demasiado impactantes para la mayoría de las mentes. Toma por ejemplo a Tomás, recordado a menudo solo como Tomás el Incrédulo. Lo que pocos saben es que su escepticismo pudo haberlo salvado el tiempo suficiente para presenciar horrores y milagros que pocos mortales podrían soportar. Cuando se aventuró a la India, las leyendas dicen que se enfrentó no solo a gobernantes hostiles, sino a una oscuridad invisible que parecía torcer la realidad misma. Su muerte, atravesado por una lanza, no fue una simple ejecución. Se dice que incluso la tierra a su alrededor tembló, un testimonio final de fuerzas que desafían toda explicación. ¿Y qué decir de Santiago el Mayor, cuyo martirio está vinculado a alineaciones celestiales? Algunos eruditos susurran que el momento de su muerte coincidió con raros eventos astronómicos, cometas, eclipses y alineaciones planetarias, como si los cielos mismos señalaran un reconocimiento cósmico de su sacrificio. Podría ser que las muertes de los apóstoles no fueran meramente actos de crueldad terrenal, sino rituales entrelazados con la ley celestial, ecos de un orden más allá de nuestra comprensión. Pero lo siguiente te sorprenderá aún más, porque los destinos de Juan y Pedro estuvieron lejos de ser simples relatos de martirio. La supervivencia de Juan y su exilio a Patmos a menudo se describen como una bendición, un don de longevidad para registrar las visiones del Apocalipsis. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es el tormento que soportó, visiones tan vívidas, tan aterradoras, que se dice que fracturaron su mente, destellos de reinos de ángeles y demonios, de fuego y hielo, de cielos y vacíos, que ningún humano ordinario podría soportar. Y Pedro, el hombre tan audaz que caminó sobre el agua con fe, enfrentó humillación y dolor que lo transformaron de maneras que la historia a menudo suaviza. Su crucifixión boca abajo fue más que ironía, fue una inversión simbólica de la comprensión del mundo sobre la justicia, el sufrimiento y la devoción, un mensaje codificado en el mismo acto de la muerte que aún hoy resuena a través del arte, la escritura y la leyenda. Pero lo que viene a continuación podría sorprenderte aún más, porque involucra a apóstoles cuyas vidas terminaron de maneras tan extrañas, tan llenas de simbolismo, que la línea entre mito y realidad se difumina por completo. Bartolomé, aquel que fue desollado vivo, se dice que habló profecías durante su martirio, susurros llevados por el viento que anunciaban imperios que surgirían y caerían, verdades que los gobernantes de su tiempo jamás pudieron comprender. La muerte de Felipe también lleva una historia inquietante. Los relatos sugieren que los instrumentos de su ejecución, la cruz, los clavos, la misma multitud, estaban impregnados de una especie de testimonio cósmico, como si el universo mismo conspirara para registrar sus últimas palabras. Y hay susurros sobre Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol. Algunos creen que sus viajes fueron guiados por visiones que ningún mapa podía capturar, travesías que lo llevaron por tierras habitadas por espíritus y misterios que desafían el registro histórico. Su muerte, aunque oscurecida, se dice que fue presenciada por seres más allá de los ojos mortales, haciendo de su vida y su partida parte de una historia mucho más grande de lo que la historia se atreve a reconocer. Simón el Celote y Judas Tadeo, a menudo opacados en los relatos populares, soportaron destinos que entrelazaban terror político y espiritual. Simón, cuya pasión por la justicia ardía como un incendio, enfrentó fuerzas que parecían casi conscientes en su crueldad, orquestadas para poner a prueba los límites mismos del coraje humano.
Judas, mientras tanto, se dice que portaba reliquias secretas, artefactos cuyo significado era tan profundo que sus asesinos pudieron haberles temido incluso mientras lo mataban. Y Matías, el tranquilo reemplazo de Judas, nos recuerda que incluso los apóstoles menos conocidos caminaron por peligros visibles e invisibles. Un peligro que parecía acechar a los apóstoles como si alguna fuerza oscura los hubiera marcado desde el principio. Pero lo que quizá no percibas es que las muertes de los apóstoles están conectadas de maneras que el historiador casual pasa por alto. Cada crucifixión, cada decapitación, cada exilio, desollamiento y herida de lanza es más que tragedia, es un patrón, una arquitectura oculta de sufrimiento y coraje, una narrativa cósmica entretejida con el destino de la humanidad misma. Los eruditos han especulado durante siglos, pero solo sobreviven fragmentos, indicios de sociedades secretas, manuscritos codificados y rituales que sugieren que los destinos de los apóstoles fueron previstos, sus martirios necesarios, incluso orquestados por diseños que tocan tanto el cielo como la tierra. Y aquí yace quizá la revelación más escalofriante de todas: los apóstoles no murieron en aislamiento. Donde quiera que fueron, un rastro de eventos misteriosos los siguió, visiones inexplicables, fenómenos naturales, tormentas súbitas, alineaciones celestiales y susurros de ángeles y demonios interviniendo. Algunos relatos sugieren que los apóstoles mismos pudieron haber sido conscientes de estas fuerzas cósmicas, que sus enseñanzas, sus viajes e incluso el momento de sus muertes formaban parte de un gran diseño demasiado peligroso para que los humanos ordinarios lo comprendieran por completo. Y, sin embargo, a pesar de todo este peligro, de todo este misterio, perseveraron. Su coraje, su fe y su disposición a enfrentar no solo la muerte sino lo desconocido hacen que su historia no sea simplemente un relato de martirio, sino una crónica de confrontación con las fuerzas más profundas e insondables de la existencia. Lo que viene a continuación puede hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la fe, el destino y el precio de la revelación. Porque los apóstoles no eran meramente humanos, en un sentido muy real, fueron testigos de secretos que pocos se atreven a ver, las corrientes ocultas de la historia, las batallas invisibles entre la luz y la oscuridad, los códigos y signos incrustados en el mundo a nuestro alrededor, esperando a aquellos que pueden percibirlos. Y si seguimos sus caminos, si nos atrevemos a trazar cada martirio, cada exilio, cada profecía susurrada, comenzamos a ver una verdad asombrosa: las muertes de los apóstoles eran más que finales. Eran aperturas, puertas hacia misterios que se extienden mucho más allá de la comprensión humana, llaves a una narrativa cósmica donde el precio de la verdad es la agonía, y la recompensa es un conocimiento capaz de transformar la manera en que percibimos la vida, la muerte y la eternidad. La próxima revelación descubre un secreto que podría cambiar para siempre tu comprensión de la iglesia primitiva. Los últimos momentos de los apóstoles estaban a menudo llenos de visiones tan vívidas, tan intensas, que algunos eruditos creen que vislumbraron eventos aún no realizados, futuros aún no escritos y verdades que el mundo no estaba listo para recibir. Y, sin embargo, llevaron estas visiones hasta la tumba, dejando pistas crípticas, fragmentos escondidos en textos, símbolos y reliquias dispersas por continentes. Sus historias, si se ensamblan, insinúan un conocimiento tan profundo que podría remodelar la fe misma. Pero lo que muchos han pasado por alto es la aterradora corriente subterránea que recorría los viajes de los apóstoles, una sombra que se extendía mucho más allá de la mera oposición humana. Existen relatos que sugieren que ciertos gobernantes, sacerdotes y facciones secretas de su tiempo temían a los apóstoles no solo por sus enseñanzas, sino por el conocimiento que portaban. Un conocimiento tan poderoso que amenazaba con deshacer el poder establecido, exponer conspiraciones enterradas bajo el velo de la ley y la religión. Imagina por un momento el peso de entrar en una ciudad donde ojos invisibles siguen cada paso tuyo, donde fuerzas invisibles manipulan los eventos de manera tan sutil que incluso la mente más vigilante no puede detectarlo. Este es el mundo oculto en el que se movieron los apóstoles, y las circunstancias de sus muertes insinúan un juego mucho más grandioso que la política terrenal. Consideremos a Andrés, a menudo recordado como el hermano de Pedro, un hombre cuya lealtad y coraje parecían inquebrantables. Sin embargo, detrás de la historia familiar de su crucifixión en una cruz en forma de X yace un relato de traición que pudo haber involucrado más que a hombres. Algunos escritos apócrifos sugieren que Andrés encontró entidades que manipulaban el miedo mismo, torciendo las mentes de quienes podrían haberlo ayudado.
Su muerte, brutal y pública, no fue simplemente un castigo, sino un mensaje, una advertencia codificada que resonó a través de generaciones. Y luego está Santiago el Menor, cuya muerte apenas se menciona en las historias tradicionales. Aquí yace una historia más siniestra de lo que la mayoría comprende. Los registros sugieren que pudo haber sido ejecutado no solo por su fe, sino porque poseía conocimiento de antiguos pergaminos, textos que relataban verdades ocultas sobre la creación, jerarquías angelicales y secretos que los poderosos querían sepultar para siempre. Lo que sigue puede inquietar incluso a los más devotos, pues se dice que la muerte de algunos apóstoles coincidió con fenómenos que no pueden explicarse por la ley natural, tormentas que surgían sin advertencia, fuegos que ardían sin dejar cenizas y temblores que sacudían la tierra mientras dejaban las estructuras intactas, señales, muchos creen, de que el universo mismo fue testigo de sus sacrificios. Y, sin embargo, incluso en medio de estos eventos aterradores, las últimas palabras y acciones de los apóstoles a menudo contenían profecías crípticas. Felipe, por ejemplo, se dice que pronunció un mensaje momentos antes de su muerte que describía eventos siglos en el futuro, referencias que solo la erudición moderna comienza a reconocer en sutiles indicios a lo largo de la historia. Pero quizás la más escalofriante de todas es la historia de Bartolomé. Mientras la tradición nos habla de su desollamiento, relatos menos conocidos hablan de él hablando con una voz que no era enteramente suya, como si alguna fuerza, divina o de otro tipo, se canalizara a través de él en esos últimos momentos agonizantes, entregando mensajes que nunca fueron registrados en las escrituras pero cuyos ecos pudieron influir en movimientos y decisiones mucho más allá de su vida. Y no olvidemos a Simón el Celote, cuyo celo solo fue igualado por la oscuridad que enfrentó. Las leyendas afirman que sus últimos momentos estuvieron acompañados de apariciones, visiones de entidades envueltas en sombras que parecían probar su resolución, burlándose de él con los destinos de sus compañeros aún no revelados. Se dice que él soportó no solo el dolor físico, sino una prueba de la mente y el espíritu tan profunda que ningún ser humano ordinario podría haber sobrevivido sin sucumbir a la locura. Mientras tanto, Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, carga con un legado aún más enigmático. Aunque la forma de su muerte es motivo de debate, los susurros antiguos sugieren que le fueron confiados secretos capaces de derrumbar imperios, verdades sobre los orígenes de la corrupción y del mal, ocultas a simple vista. Sus verdugos, se dice, no lo mataron solo por su fe, sino por miedo a lo que podría revelar, haciendo de su ejecución algo más que una muerte, una silenciosa eliminación de un conocimiento que aún hoy permanece oculto. Y el apóstol sustituto, Matías, es igualmente misterioso. Algunos manuscritos insinúan que emprendió viajes hacia tierras olvidadas por el tiempo, a través de desiertos y montañas donde el velo entre lo material y lo espiritual se adelgazaba peligrosamente. Su muerte, según se cuenta, ocurrió en un lugar donde la tierra misma parecía viva, como si recordara los sacrificios de aquellos que la habían pisado antes. Pero la historia no termina aquí. Las muertes de los apóstoles, tomadas en conjunto, forman un patrón que sugiere una coreografía casi profética, una secuencia de eventos que refleja ciclos cósmicos. Algunos eruditos proponen que sus martirios se alinean con marcadores astrológicos y celestiales, como si el momento de cada muerte hubiera sido guiado por un diseño que conecta el cielo y la tierra. Y no se trata de simples coincidencias. Existen insinuaciones fascinantes en escritos antiguos, códices oscuros, fragmentos de cartas y notas marginales en textos religiosos, que sugieren que los apóstoles pudieron haber comprendido este diseño, que eran conscientes de que sus muertes servirían como señales, mensajes codificados en el mismo tejido de la historia. Y aquí surge la siguiente verdad asombrosa: las muertes de los apóstoles a veces estuvieron acompañadas de milagros que desafían toda explicación. Algunos testigos afirmaron ver luz emanando de sus cuerpos en los momentos de mayor sufrimiento, visiones de ángeles apareciendo como protectores u observadores, y voces que parecían resonar no en los oídos, sino en el alma misma. Podría ser que los apóstoles no fueran solo mártires, sino también intermediarios, conductos de fuerzas y conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. Y al profundizar más, las historias se vuelven aún más extrañas. Existen relatos de objetos vinculados a los apóstoles, fragmentos de tela, restos de cruces, incluso sombras de su presencia, que, según se dice, contienen poder,
conocimiento o visión para aquellos que sean considerados dignos. Estas reliquias, dispersas por los continentes, podrían ser la clave para entender no solo las muertes de los apóstoles, sino las corrientes invisibles que moldearon sus vidas. Y lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que cree sobre la naturaleza misma de la fe, el poder y el destino. Porque los apóstoles no eran simplemente humanos enfrentando la opresión, eran viajeros a través de un mundo donde los límites de la realidad se doblaban, donde fuerzas secretas se movían sin ser vistas, y donde el precio de la verdad era una agonía más allá de la imaginación. Sus martirios no fueron accidentes, ni eventos aislados, fueron episodios dentro de una narrativa que abarca tanto el cielo como la tierra, entrelazando el valor humano con un diseño cósmico. Y la próxima revelación correrá aún más el velo. Ciertos eventos que rodearon las muertes de los apóstoles sugieren que pudieron haber vislumbrado no solo el presente, sino el futuro que se desplegaría. Desde visiones de guerras aún por venir, hasta advertencias sobre corrupciones que resonarían a lo largo de los siglos, pasando por mensajes simbólicos codificados en las escrituras y en reliquias ocultas, sus actos finales pueden haber sido parte de una comunicación destinada a generaciones mucho más allá de la suya. Cada herida, cada exilio, cada profecía susurrada, cada acto de valor, se convierte en un hilo dentro de un tapiz que se extiende a través del tiempo. Un tapiz que sigue revelando secretos que apenas ahora comienzan a salir a la luz en manuscritos oscuros, descubrimientos arqueológicos y referencias crípticas dispersas por civilizaciones enteras. Y quizás lo más inquietante de todo es que estas revelaciones no son para los débiles de corazón. Desafían nuestras suposiciones, contradicen la historia convencional y apuntan a dimensiones de la realidad que apenas alcanzamos a percibir. Sin embargo, para aquellos dispuestos a seguir el rastro, a mirar más allá de lo cómodo y lo familiar, las historias de los apóstoles ofrecen un mapa, no solo de la fe, sino del valor, la visión y la eterna lucha entre las fuerzas ocultas que moldean el destino de la humanidad. Y, sin embargo, las sombras que rodean a los apóstoles se extienden mucho más allá de la política terrestre o de verdugos brutales. Existen susurros en manuscritos oscuros que indican que ciertos apóstoles fueron perseguidos no solo por sus enseñanzas, sino porque eran percibidos como guardianes de un conocimiento prohibido, un conocimiento capaz de desestabilizar reinos, reescribir la historia y desafiar la misma estructura de la fe. Tomemos a Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol. Pocos saben que su conocimiento de libros contables y pergaminos le otorgaba acceso a redes de poder mucho más allá del alcance de los hombres comunes. Pero aún más inquietante, algunos textos sugieren que Mateo se encontró con sociedades secretas operando en las sombras, grupos que vigilaban no solo la riqueza, sino también el flujo de información espiritual y esotérica. Su muerte podría no haber sido un simple martirio, sino un silenciamiento calculado para proteger el equilibrio invisible de la influencia. Y Tomás, el Dídimo, cuyo escepticismo ha sido durante mucho tiempo caricaturizado, portaba visiones capaces de sacudir el alma de cualquiera que las presenciara. Se afirma que durante sus viajes descubrió reliquias antiguas, inscripciones y alineamientos celestiales que insinuaban verdades sobre el universo, verdades tan peligrosas que ciertos gobernantes presuntamente buscaron eliminarlo. Pero la siguiente parte sorprenderá incluso a quienes creen conocer su historia. Se dice que la confrontación final de Tomás involucró seres que trascendían la comprensión humana, entidades que pusieron a prueba su mente, cuerpo y espíritu de maneras que desafían toda explicación. Su martirio pudo haber sido menos una ejecución y más una iniciación en un nivel de sufrimiento cósmico que la humanidad nunca estuvo destinada a presenciar. Y luego está Juan, el discípulo amado, cuya muerte está envuelta en casi un mito. Algunos eruditos sostienen que Juan sobrevivió a intentos de asesinato precisamente porque tenía acceso a revelaciones consideradas demasiado peligrosas para destruirse. Relatos visionarios cuentan que Juan vio la interconexión de eventos celestiales y terrenales, futuros codificados en las estrellas y los ríos, advertencias y profecías que resonarían a lo largo de los siglos. Su exilio en Patmos, comúnmente visto como un castigo, podría haber sido un crisol, una separación deliberada para refinar y preservar un conocimiento demasiado potente para el mundo de aquel tiempo. Y la historia de Santiago, hijo de Zebedeo, cuya muerte a menudo se describe como un simple martirio por espada, contiene un trasfondo mucho más perturbador. Cuentas ocultas sugieren que enfrentó rituales de intimidación por parte de cultos secretos, que buscaban no solo silenciarlo,
sino aprovechar el poder que creían que fluía a través de los apóstoles mismos. Algunos testigos hablaron de fenómenos extraños, sombras que se movían independientemente, voces que parecían resonar desde el vacío, apareciendo momentos antes de su muerte, insinuando que fuerzas más allá de la comprensión humana estaban íntimamente involucradas. Incluso Felipe, cuyo viaje a menudo se pasa por alto, pudo haber muerto portando conocimientos que habrían reescrito la teología misma. Algunas tradiciones indican que se le confiaron códices que describían civilizaciones prehumanas, jerarquías celestiales y los movimientos de ángeles y demonios que gobiernan el destino. Su muerte, repentina y brutal, borró al mensajero físico, pero quizás no la esencia de los secretos que llevaba, pues rastros permanecen en símbolos crípticos esparcidos por ciudades antiguas. Y los relatos se vuelven aún más oscuros cuando examinamos a Simón el Celote y a Judas Tadeo juntos. Hay indicios de que sus misiones se cruzaron con reinos invisibles, territorios sombríos donde fuerzas espirituales chocaban de maneras que desafían toda comprensión convencional. Algunas tradiciones afirman que sus muertes se sincronizaron con eventos cósmicos, alineamientos que magnificaban tanto el peligro como la revelación, dejando señales que pocos hoy podrían interpretar sin guía. Incluso apóstoles menos conocidos, como Matías, cargan enigmas. Seleccionado como reemplazo, heredó un manto pesado de secretos. Algunas leyendas afirman que él vagó por tierras donde el tiempo parecía fracturado, donde pasado, presente y futuro convergían, y donde las consecuencias de la revelación podían aplastar a los no preparados. Su final, aunque menos documentado, pudo haber sido orquestado por fuerzas que deseaban impedir la difusión de un conocimiento que trascendía generaciones. Y quizá el elemento más inquietante de todo sea la muerte de cada apóstol parece resonar con patrones invisibles para los observadores casuales, una coreografía de sufrimiento, revelación y advertencia que se entrelaza con los ciclos celestiales. Podría ser que sus martirios no fueran actos aislados, sino señales, mensajes codificados tejidos en la línea del tiempo de la humanidad misma. Existen registros, fragmentados, secretos o deliberadamente ocultos, que sugieren que las últimas acciones y momentos de los apóstoles fueron diseñados para dejar migas de pan para las generaciones futuras, pistas que solo serían descifradas cuando la humanidad estuviera preparada. Y, sin embargo, estas migas son de doble filo. Porque con cada secreto revelado surge una sombra, una advertencia de que el conocimiento tiene un precio, que comprender la verdadera magnitud de sus vidas y muertes puede alterar la percepción, la fe e incluso la cordura. Algunos historiadores, al adentrarse en archivos olvidados, han notado anomalías, cartas que desaparecen, símbolos grabados en la arquitectura que desafían la lógica, y patrones celestes registrados en la antigüedad que coinciden inquietantemente con los últimos viajes de los apóstoles. Y ahora debemos dirigirnos hacia una revelación que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Algunos eruditos creen que las muertes de los apóstoles formaban parte de una narrativa cósmica, un patrón orquestado no solo por poderes humanos o terrenales, sino por fuerzas que manipulan la realidad misma. Desde visiones que trascendieron el tiempo, hasta interacciones con entidades que no eran totalmente angélicas ni totalmente humanas, pasando por momentos en que las leyes mismas de la naturaleza parecían suspendidas. Los martirios de los apóstoles podrían haber sido un campo de pruebas para el conocimiento, el valor y la resistencia espiritual en una escala que empequeñece la historia ordinaria. Y lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que creía sobre la Biblia, la profecía y el delgado velo que separa la vida mortal del mundo invisible. Porque oculto en las circunstancias de sus muertes, en las pistas crípticas transmitidas en susurros, en las visiones registradas en los márgenes de antiguos manuscritos, yace una red de verdad que une a los apóstoles no solo en sacrificio, sino en una misión que quizás se extienda más allá de los límites del tiempo mismo. Sus martirios no son finales, son señales, advertencias e iniciaciones codificadas en la historia con una precisión que apenas ahora comienza a emerger desde las sombras. Y la siguiente revelación descubrirá una conexión tan profunda entre cada apóstol, las fuerzas que los opusieron y la misma arquitectura del destino, que podría cambiar para siempre la forma en que percibimos el sacrificio, el conocimiento y los frágiles límites entre este mundo y el venidero. ¿Qué pensarías si te dijera que algunos apóstoles enfrentaron fuerzas mucho más antiguas y oscuras que Roma misma, fuerzas que habían permanecido en las sombras desde el amanecer de la humanidad?
toma a Bartolomé, cuyas travesías lo llevaron a tierras que pocos se atrevieron a pisar, donde civilizaciones enteras habían surgido y desaparecido mucho antes de la historia registrada. Se dice que descubrió templos dedicados a seres cuyos nombres fueron borrados de la memoria, seres cuya influencia sobre el destino humano no podía medir. Antiguos pergaminos insinúan que su muerte no fue una simple ejecución, sino una confrontación con esos mismos poderes persistentes, un castigo por haber descubierto verdades que no estaban destinadas a la mente mortal. Y, sin embargo, se cuenta que en sus últimas horas Bartolomé susurró fragmentos de conocimiento prohibido a quienes quisieran escucharlo, fragmentos tan potentes que podrían encender revoluciones de pensamiento siglos después. Luego está Andrés, el primer llamado, cuyo carisma y celo por difundir el mensaje de Cristo ocultaban un talento mucho más peligroso, una percepción del mundo espiritual que rozaba la profecía. Algunos textos, largamente suprimidos, sugieren que podía sentir la presencia de entidades que buscaban manipular los acontecimientos humanos, seres invisibles a la vista común. Su muerte, en una cruz en forma de X, suele describirse como martirio, pero la verdad podría ser mucho más extraña. Ciertos relatos afirman que fue atado en presencia de esas entidades, probado de maneras que quebrarían a hombres ordinarios y obligado a soportar visiones de los futuros más oscuros posibles de la humanidad, visiones que aún podrían resonar a través del tiempo. Y lo que viene a continuación desafiará tu comprensión del verdadero coraje, porque hay susurros de que la resistencia de Andrés moldeó no solo la expansión del cristianismo primitivo, sino también el destino de naciones enteras. Hablemos de Santiago, hijo de Alfeo, cuya vida está envuelta en una oscuridad casi total. Sin embargo, registros ocultos indican que viajó a tierras tocadas por la magia ancestral, lugares donde el límite entre los vivos y los muertos era delgado. Allí, se encontró con cultos y hermandades secretas que afirmaban dominar tanto el poder espiritual como el material. Algunos creen que estos grupos orquestaron su muerte para suprimir el conocimiento que portaba, un conocimiento que describía alineaciones y ciclos celestiales que influían no solo en los individuos, sino también en el ascenso y la caída de los imperios. La siguiente revelación destapa un secreto que muy pocos conocen: su muerte no fue solo una advertencia para otros, sino un ritual, parte de un diseño cósmico oculto, un rompecabezas cuyas piezas están esparcidas a través del tiempo y la geografía. Y Simón el Celote, cuya lealtad ardiente hacia Cristo es legendaria, pudo haber sido elegido por fuerzas que trascendían la fe para actuar como un vaso de una misión ancestral. Escritos secretos insinúan que comprendía códigos incrustados en los textos sagrados que revelaban no solo la moralidad humana, sino también los patrones que gobiernan la realidad misma. Su violenta muerte, a menudo asumida como simple venganza o represión política, podría haber sido la culminación de una batalla entre poderes terrenales y fuerzas sobrenaturales, una lucha por el control de un conocimiento que la humanidad aún no estaba preparada para manejar. Luego está Tadeo, también conocido como Judas, cuyas cartas y viajes ocultan encuentros con entidades descritas como ni angelicales ni demoníacas, pero poseedoras de una inteligencia e influencia más allá de toda comprensión. Algunos estudiosos sugieren que fue enviado a descifrar y proteger reliquias sagradas imbuidas con fuerzas capaces de alterar la realidad. Sus últimos actos, a menudo pasados por alto en la historia convencional, se dice que involucraron enfrentamientos con esas fuerzas en lugares marcados por extraños fenómenos celestiales, donde el propio cielo parecía palpitar con conciencia. Lo que viene a continuación podría cambiar tu visión sobre la línea que separa el martirio de la iniciación, porque parece que su muerte fue tanto una prueba de resistencia cósmica como una ejecución humana. Mateo, Tomás y Felipe pudieron haber llevado registros de encuentros con civilizaciones más antiguas que Egipto, Mesopotamia o Sumeria, civilizaciones cuyo conocimiento estaba codificado en objetos y símbolos esparcidos por la tierra. Algunos textos insinúan que estos apóstoles fueron perseguidos no solo por predicar, sino por revelar la existencia de estas historias ocultas, historias que conectan directamente con los orígenes de la humanidad, con secretos que podrían reescribir la historia misma de la civilización. Y la siguiente revelación nos llevará a esos pasillos ocultos de la historia, donde las reliquias laten con energía, los símbolos transmiten verdades demasiado peligrosas para las mentes comunes, y las muertes de los apóstoles son hilos dentro de una red que conecta el cielo, la tierra y dimensiones que apenas comenzamos a comprender. Incluso el exilio de Juan en Patmos es mucho más que una simple historia de encarcelamiento.
Algunos manuscritos insinúan que recibió visiones que no eran mera profecía, sino destellos de otros reinos, lugares donde el tiempo, la luz y la vida se entrecruzan de maneras que la mente humana apenas puede interpretar. Allí, se dice que registró secretos en símbolos, códigos y visiones diseñados para sobrevivir a la persecución, pero escapar a los ojos de los no preparados. Podría ser que las muertes de los apóstoles formaran parte de una encriptación divina, una secuencia de sacrificios y transmisiones creada para preservar el conocimiento hasta el momento en que la humanidad pudiera soportarlo. Cada martirio habría sido un nodo dentro de este código cósmico, cada grito y cada visión, una señal tejida en el mismo tejido de la realidad. Y si sus sacrificios no fueron actos aislados, sino parte de un conflicto mayor que continúa, invisible, hasta hoy. Algunos textos ocultos hablan de fuerzas que intentan suprimir las revelaciones de los apóstoles, fuerzas que operan en las sombras, infiltrando gobiernos, religiones y sociedades secretas. Los apóstoles, en la muerte, se convirtieron en símbolos, sus historias alteradas, purificadas o escondidas para oscurecer la verdad, que sus vidas no fueron meros viajes espirituales, sino batallas en múltiples planos de existencia, batallas que moldearon el destino de toda la humanidad. La siguiente revelación se adentra en lo indecible, la idea de que los momentos finales de cada apóstol estuvieron sincronizados con eventos celestiales, alineaciones cósmicas y rituales esotéricos, creando una resonancia capaz de afectar al mundo durante milenios. Cada crucifixión, cada martirio, cada encuentro secreto, todo encaja dentro de un patrón, un diseño codificado en el tiempo mismo, un mensaje de una realidad que observa en silencio mientras la humanidad lucha por comprender su propósito. Y aún hoy, los ecos de sus pruebas, sus encuentros y sus sacrificios resuenan en los rincones ocultos de la historia, esperando a aquellos lo bastante valientes para ver, lo bastante sabios para cuestionar, y lo bastante fuertes para buscar las verdades prohibidas que ellos soportaron. Y si te dijera que algunas muertes de los apóstoles no fueron solo físicas, sino también portales simbólicos hacia reinos invisibles para la vista común. Toma a Simón el Cananeo, cuyo celo solo se igualaba con una extraña conciencia de fuerzas más allá de toda comprensión. Los eruditos susurran sobre su viaje a catacumbas ocultas bajo antiguas ciudades, donde las paredes estaban grabadas con símbolos más antiguos que cualquier civilización conocida. Se dice que en esos laberintos, Simón se enfrentó a entidades que existían fuera del flujo normal del tiempo, seres que pusieron a prueba su fe con visiones de la posible destrucción y renacimiento de la humanidad. Y lo que descubrió allí pudo haber sido tan abrumador que su muerte, según algunos relatos, no fue una ejecución, sino la huida final de una realidad demasiado pesada para una mente mortal. Judas, a menudo ignorado por los historiadores convencionales, pudo haber encontrado artefactos imbuidos de un conocimiento tan peligroso que tocarlos era arriesgar la cordura. Algunos textos insinúan que portaba una reliquia, pequeña pero poderosa, que vibraba con energías invisibles, energías capaces de distorsionar la percepción, revelar verdades ocultas o incluso influir en el destino de los imperios. Sus viajes a tierras lejanas no fueron solo para predicar, sino para proteger ese artefacto de las sociedades secretas que buscaban explotarlo. Lo que viene a continuación puede sorprenderte, los susurros sugieren que las circunstancias de su muerte fueron orquestadas no por simples hombres, sino por esos mismos grupos en las sombras, que temían el despertar de verdades capaces de desestabilizar el orden mundial. Y Tomás, el apóstol conocido como Tomás el Incrédulo, guardaba secretos que harían temblar a los estudiosos modernos. Detrás de su conocida duda se escondía una mente capaz de percibir capas de la realidad que los humanos comunes no pueden sentir. Antiguos rollos indican que Tomás viajó a regiones donde el velo entre los mundos era delgado, donde los espíritus de civilizaciones pasadas susurraban secretos sobre la creación, la destrucción y los ciclos del destino cósmico. Algunos relatos sugieren que fue traicionado no solo por hombres, sino por esas mismas entidades, seres que lo juzgaron indigno de portar el conocimiento que había vislumbrado. Su muerte, brutal y repentina, fue la culminación de encuentros con fuerzas que desafían toda lógica, un sacrificio que aún hoy resuena en los rincones ocultos de la historia. La historia de Mateo es igualmente asombrosa, pues sus escritos podrían ocultar mucho más que enseñanzas espirituales. Los estudiosos han especulado durante siglos que sus viajes por Mesopotamia y las regiones del misterio babilónico fueron intentos de acceder a archivos de conocimiento prohibido,
incluidos códigos astrológicos y geometrías sagradas que preceden a la historia escrita. Se cree que quienes se opusieron a él no deseaban simplemente silenciar a un predicador, sino borrar la mente que había vislumbrado la maquinaria misma del cosmos. ¿Y la verdad sobre su muerte? Algunos sugieren que fue un enfrentamiento con una coalición de poderes ocultos, orquestado para evitar la difusión de una sabiduría demasiado peligrosa para la humanidad común. Felipe, también, pudo haber caminado por sendas que se cruzaban con seres descritos en textos apócrifos como vigilantes, entidades cuya influencia sobre la humanidad es sutil pero profunda. Se dice que descubrió evidencias de civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, restos de conocimiento codificado en piedras sagradas, códices antiguos y alineaciones celestiales. Lo que aprendió pudo haber revelado la mecánica misma del destino, un plano oculto bajo la superficie del mundo. Y aún así, su final fue repentino, violento y envuelto en misterio, dejando tras de sí susurros de una verdad demasiado pesada para que la historia la cargue. Consideremos también a Santiago, hijo de Zebedeo, cuya disposición ardiente era legendaria. Más allá de su celo existía una comprensión inexplicable de corrientes ocultas que moldeaban el destino humano. Algunos textos sugieren que fue objetivo no por predicar, sino porque vislumbró patrones en el ascenso y caída de reyes, en la expansión de civilizaciones e incluso en los movimientos celestiales. Su muerte, violenta y repentina, fue más que un martirio. Pudo haber sido un intento de cortar un hilo humano tejido en un diseño cósmico, un diseño que continúa latiendo invisible bajo la superficie de nuestro mundo. Incluso Juan, el amado, cuyo exilio en Patmos a menudo se romantiza, pudo haber soportado visiones que van más allá de la profecía. Algunos relatos secretos implican que presenció reinos donde la luz y las sombras se entrelazan, donde las líneas temporales convergen y divergen de maneras que nuestra mente apenas puede comprender. Las visiones le otorgaron conocimiento de ciclos, eventos y fuerzas que la humanidad no está preparada para enfrentar. Su supervivencia y escritos pudieron haber sido orquestados para codificar este conocimiento de manera segura, oculto dentro de metáforas y símbolos, accesible solo a aquellos dispuestos a penetrar el velo. Y si todas estas muertes, todos estos martirios, no fueran aleatorios sino sincronizados con ritmos cósmicos, alineaciones celestiales y patrones arcanos conocidos solo por los arquitectos de la historia? Cada muerte pudo actuar como señal, llave, pieza de un rompecabezas en un vasto diseño oculto. Desde las sombras, fuerzas que buscan controlar el acceso de la humanidad a la verdad pudieron haber monitoreado, manipulado y ejecutado estos eventos con precisión quirúrgica, dejando solo fragmentos de entendimiento para quienes se atrevieran a investigar. La siguiente revelación nos llevará aún más lejos, a encuentros con entidades y reinos tan extraños, tan profundamente inteligentes, que difuminan la línea entre lo que llamamos divino y lo que llamamos malévolo. Lo que los apóstoles soportaron pudo haber sido pruebas no solo de cuerpo y espíritu, sino de la propia realidad, tests orquestados por seres cuya percepción abarca milenios. ¿Y las consecuencias de sus muertes? Resuenan aún hoy, moldeando historias ocultas, influyendo en imperios e incrustando secretos en textos, reliquias y tradiciones que la humanidad apenas ha comenzado a comprender. Al llegar a este punto, detengámonos y reflexionemos sobre todo lo que hemos descubierto esta noche, las verdades ocultas, los secretos más oscuros de los apóstoles, las pruebas que soportaron, los sacrificios que hicieron y la sabiduría que llevaron hacia lo desconocido. Hemos recorrido senderos sombríos, vislumbrado las fuerzas que moldearon sus destinos y sido testigos del inmenso valor necesario para permanecer fiel incluso frente a pruebas inimaginables. Desde la inquebrantable resolución de Pedro hasta las visiones de Juan de mundos más allá de la comprensión, desde la búsqueda de la verdad de Tomás hasta la ardiente resistencia de Santiago, cada historia nos recuerda que el plan de Dios es mucho más grande de lo que podemos ver y que su palabra tiene el poder de atravesar el tiempo, el sufrimiento y llegar hasta nuestros propios corazones. Ahora, les exhorto, que esto no sea solo un video que miren y olviden. Tómense un momento para responder al llamado de Dios. Escriban su confesión personal en los comentarios. Compartan una breve oración o testimonio sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dejen que el fuego de fe que arde en ustedes sea compartido con otros, para que su experiencia se convierta en un faro de esperanza para alguien más que lo necesite. Y no se detengan allí,
lleven este mensaje y compártanlo con al menos 10 personas o más que sepan que buscan guía, comprensión o inspiración. Cada compartida, cada comentario, cada oración no es solo una acción, es una onda que lleva la enseñanza de Dios hacia adelante, extendiendo su bendición a innumerables vidas, a almas que de otro modo podrían permanecer sin tocar. Recuerden, cuando este video llegue a más corazones, no es simplemente contenido que se observa, sino la palabra de Dios siendo respirada en el mundo, transformando vidas, despertando la fe y moviendo corazones a la acción. Ustedes tienen el poder de participar en esta misión sagrada, de ser un instrumento de enseñanza divina y testigos de la gracia perdurable de Dios. No demoren. Avancen con fe, valor y amor. Compartan, comenten, oren y testifiquen. Dejen que la luz de Dios se mueva a través de ustedes y toque a tantos como puedan. Y ahora, antes de finalizar, les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a unirnos en una oración muy importante. Hablemos desde nuestros corazones juntos. Señor amado, Padre Todopoderoso, venimos ante ti hoy con corazones humildes, agradecidos por tu misericordia, tu guía y tu amor sin fin. Te damos gracias por la vida de tus siervos, los apóstoles, que sacrificaron todo para llevar tu palabra y revelar tu verdad al mundo. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos des valor en tiempos de prueba y que nos ayudes a caminar fielmente en tu luz. Sana nuestros corazones de la duda, llénanos de tu paz y permite que tu Espíritu Santo guíe cada paso que demos, que te honremos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Señor, que este mensaje toque innumerables almas, inspire a buscarlos tu sabiduría y los acerque más a tu gloria. Protégenos, bendícenos y fortalécenos para ser tus instrumentos de amor y verdad cada día. Elevamos esta oración a ti con toda sinceridad y devoción, confiando en tu divina voluntad. Amén.